Corazón te lo entrego hoy. Gracias por tu amor. Tu gracia, Señor, me rescató. Tu gracia me alcanzó. Te adoramos, Rey. Canta conmigo. Juntos hoy cantamos como hermanos. Él nos unió, unidos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, en mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, y mi esperanza está en él. Oh, 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 oh.
donde estás. Oh, Señor, tú has roto toda cadena que había en contra nuestra. Toda muralla fue derribada por tu cruz. A la cuenta de 10 vamos a dar un grito de júbilo para darle un nuevo año a 13 Revival, pero también un grito de júbilo que le diga al Señor: aquí están tus hijos que te adoran en espíritu y en verdad. No sé tú, pero nosotros estamos preparando nuestro corazón para lo que va a suceder ahora. Me van a acompañar. 10, 9, 8, 7. Yo no sé tú, pero prepara tu garganta para declararle al Rey que Él es digno. 7. Conmigo. 6, 4, 3, 2, 1. ¡Y a celebrar! En los cielos, El sonido de nuestra adoración. las murallas Murallas caen a sus pies al oír su voz. por su gracia. Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Para mí es un increíble placer poder acompañarlos hoy en nuestra reunión online. Al fin es domingo y podemos conectarnos como familia. Me encantaría que tú allí donde estás pudieras tomar un momento para orar y entregarle este tiempo al Señor. No serán demasiados minutos, pero estoy seguro de que en estos pocos instantes Dios podrá hacer cosas tremendas y comenzar obras que nunca más estarán inconclusas, porque Dios no deja nada inconcluso. Todo lo que comienza lo termina. Así que estoy completamente seguro de que Dios hará cosas tremendas en nuestro corazón. Antes de empezar, vamos a orar. Así que allí donde estás, cierra tus ojos y vamos a estar orando al Señor. Señor Jesús, a ti te damos toda la gloria y toda la honra por la oportunidad que nos das de estar en este lugar. Te entregamos este domingo de bendición. Y te pido, Señor, que tú prepares nuestros corazones para la palabra que tú nos has preparado para este día. Hoy oro por cada familia, por cada joven que se conecta, por cada persona que está viendo esta transmisión. Y te pido, Señor, que tú lo guíes al entendimiento completo de tu palabra y que juntos, Padre Santo, podamos acercarnos más a ti y terminar esta hermosa carrera en Cristo Jesús, para que tú, Señor, nos recibas allá arriba en tu morada, Padre Santo. Padre, gracias porque tú has sido bueno, nos has traído hasta acá y seguirás con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Me encantaría comenzar con una frase y quiero que lo puedas internalizar en tu corazón y que se lo puedas decir a la persona que está a tu lado. Si estás viendo esta transmisión acompañado, quiero que puedas mirar al que está a tu lado y le puedas decir: nuestra nación puede cambiar. Alguien puede comentarlo en nuestro chat para motivarnos a estar un poco más juntos. Nuestra nación puede cambiar. ¿Cuántos creen que nuestra nación puede cambiar? Yo lo creo fielmente. Todos los días decido creer que hay posibilidades para que nuestra nación cambie. ¿Y por qué creo que hay posibilidades? ¿Por qué creo que nuestra nación puede cambiar? Porque tenemos a un Dios poderoso, un Dios que todo lo puede, un Dios para quien nada es imposible. Y creo que nuestra nación está en manos de ese Dios y ese Dios está haciendo obras tremendas en nuestra nación.
De repente vemos la situación que pasa en Venezuela, sumamos la pandemia y la situación de la humanidad, del continente, y podemos llegar a creer que estamos rodeados de un momento muy oscuro de la humanidad. Ciertamente hemos vivido tiempos y meses difíciles, casi 2 años de pandemia. Eso hay que sumarle las problemáticas políticas, sociales que hay en un continente como el nuestro, el continente latinoamericano, por ejemplo. Hemos vivido situaciones bastante dificultosas. Esas situaciones de repente nos llevan a que nuestra fe se vea golpeada y a que podamos de repente creer que a Dios quizás se le ha salido algunas cosas de control, pero sabemos que para Dios nada es imposible y que Él siempre está en control de todo y siempre está haciendo su obra. Así que yo quiero que hoy tú puedas motivarte, porque el contexto que vivimos no es lo que determina la obra que Dios puede hacer. Lo que determina la obra que Dios puede hacer es la disposición de nuestros corazones para que nuestro Dios pueda hacer esta obra en nuestras vidas. De repente, viendo todo esto, nos desanimamos, y quizás esa era la mentalidad que tenían algunos cristianos, qué sé yo, en el siglo XVII o XVIII, momentos donde Europa estaba sumido en el paganismo, donde los hábitos incorrectos y el pecado reinaban en medio de las grandes ciudades que crecían y que se multiplicaban, y de repente muchos cristianos empezaron a ver un poco la batalla perdida. Su fe empezó a verse golpeada porque moralmente había muchísima decadencia y parecía que el evangelio estaba perdiendo cada vez más fuerza. Parecía que las iglesias de algún modo dejaban de tener influencia, y el miedo, el terror, la incertidumbre, la inseguridad, la inmoralidad, el pecado, el paganismo empezó a tomar lugar en todo lo que Europa era en ese momento. Pero vemos ejemplos de naciones como Inglaterra, en los cuales se levantaron hombres de fe que decidieron creer que Dios podía hacer la obra. Hombres como Wesley, hombres no lo sé, como Whitefield, o hombres que se levantaron en ese tiempo y dijeron: miren, por más oscuro que esté el panorama, nosotros tenemos una luz que nadie puede apagar. Esa luz es Jesús. Estos hombres de fe, viendo todo lo que estaba pasando, decidieron levantarse y predicar la palabra, predicar a Jesús, predicarlo con sus vidas, predicarlo con la palabra en la mano, predicarlo con todo lo que eran. Empezaron a predicar esa palabra, y muchos empezaron a conocer a Jesús en un tiempo de mucha oscuridad. Por eso creo que nuestra nación, nuestro continente y la humanidad, en medio de todo lo que estamos viviendo, definitivamente el Señor puede hacer la obra, pero necesita de personas como tú y como yo. Necesitamos que nuestra nación, que nuestras naciones empiecen a cambiar. Y de repente tú te preguntas, claro, es fácil decir cómo hacer que nuestra nación cambie. Bueno, hoy quiero que puedas repetir conmigo: necesitamos cambiar el ambiente espiritual en nuestra nación. ¿Por qué no comenzamos por cambiar el ambiente espiritual? ¿Por qué creo que hay que comenzar por cambiar este ambiente espiritual? Porque cuando espiritualmente no estamos bien, difícilmente podemos comunicarnos con Dios. Y cuando no podemos comunicarnos con Dios, se vuelve cuesta arriba entender lo que Él quiere y desea para la humanidad. Y por lo tanto, se vuelve aún más difícil poder llevar ese proyecto de parte de Dios a la tierra. Cuando no tenemos nuestro espíritu en el lugar correcto, cuando no tenemos nuestros corazones consagrados a Dios, es difícil entender lo que debemos hacer a través del sacrificio de Jesús. Es difícil entender en qué momento debemos hablar de Jesús, en qué momento debemos predicar, en qué momento, en qué lugar, bajo qué circunstancia. Y se vuelve muy dificultoso. Por eso creo que necesitamos empezar a cambiar el ambiente espiritual en nuestra nación. Y bien, ahora, ¿cómo cambiamos el ambiente espiritual en nuestra nación? Hay muchas maneras de hacerlo, pero hoy quiero comenzar por una. Y creo que voy a estar predicando los siguientes domingos un poco más sobre esto. Y me encantaría que tú pudieras tenerlo muy, muy claro. ¿Por qué no comenzar por tener gente pacificadora en medio de las ciudades, en medio de las naciones?
Estamos viviendo tiempos difíciles de zozobra, de incertidumbre, y muchas veces nuestra actitud al levantarnos y al conseguirnos con otros es una actitud que llena de aún más zozobra el corazón de las personas. Tú y yo necesitamos ser verdaderos pacificadores y necesitamos gente que pueda ser pacificadora. De ese modo podemos empezar a cambiar el ambiente espiritual. Pero bueno, me encantaría que pudiéramos buscar rápidamente en Proverbios 14:25. Vamos a estar leyendo 10 versículos allí. Vamos a ir del 25 al 35. Proverbios 14:25 al 35. Allí el Señor nos habla muchísimo de cómo una nación, un pueblo puede empezar a cambiar las cosas o dónde comienza ese cambio. Comienza así, este versículo dice: el testigo que dice la verdad salva a otros de la muerte, pero hay testigos mentirosos. El que obedece a Dios ya tiene un poderoso protector para él y para sus hijos. El que obedece a Dios tiene larga vida, ha escapado de la muerte. Para el rey es un orgullo gobernar un pueblo numeroso. ¡Qué vergüenza es para él no tener a quien gobernar! El sabio domina su enojo, el tonto no controla su violencia. Mente sana en cuerpo sano, por eso la envidia te destruye por completo. Quien le quita todo al pobre ofende a Dios, su creador. Quien obedece a Dios trata bien al pobre. El malvado fracasa por su maldad, pero el hombre bueno confía en Dios hasta la muerte. En la mente del sabio hay lugar para la sabiduría, pero la gente tonta no llega a conocerla. El orgullo de un pueblo es que se haga justicia. La desgracia de los pueblos es que se cometa pecado. El ayudante inteligente se gana el aprecio del jefe, pero el empleado sin vergüenza provoca su enojo. Y aquí es importante entender todo lo que este pasaje nos explica. Hay muchos puntos aún por tocar, pero mencionamos y dijimos, ¿por qué no comenzar por tener gente pacífica? Hay un fragmento de estos versos que dice: el orgullo de un pueblo es que se haga justicia, la desgracia de los pueblos es que se cometa pecado. Y aquí comienza la paz. El pecado trae desgracia en medio de los pueblos. Por lo tanto, el pecado necesita salir de nuestras vidas. Nosotros necesitamos acercarnos a la cruz, acercarnos a Jesús y ser limpiados de todo pecado. Y de repente tú te estás preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la paz? Resulta que aquí viene una primera frase que me encantaría que pudieras anotar y que pudieras dejarla por allí cerca de ti, porque te va a servir para toda la vida. Quiero que puedas escuchar esto. Tener paz no es solamente un estado del contexto en el que vivimos, sino una comunicación plural con todo lo que tenemos cerca. Muchas veces llegamos a creer que la paz es simplemente lo que yo puedo sentir. Pero la paz no es solamente lo que puedo sentir. La paz también es lo que yo puedo hacer sentir a otros. La paz también es la manera en la que me comunico con los demás. La paz también es cómo veo todo lo que me rodea. Romanos 5:1 nos expresa un primer punto importante. Uno de 3 puntos que voy a estar compartiendo el día de hoy. Ese primer punto es paz con Dios. ¿Dónde vamos a comenzar esa paz? Teniendo paz con Dios. Así que anota allí, paz con Dios. Romanos 5:1 nos habla sobre esto. Dice, vivimos en paz con Dios. Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora vivimos en paz con Dios. Tú y yo necesitamos recuperar esa paz con Dios. ¿Y cómo recuperamos esa paz? Aceptándole y confiando en Él, creyendo en Él, respetándole a Él, teniendo temor de lo que Dios es. Y temor en el sentido de respetar lo que Dios significa y lo que Dios puede hacer con nuestra vida. Cuando recuperamos el temor al Señor, el temor que conocemos, como lo menciono, por respeto, definitivamente vemos con una perspectiva diferente lo que Dios es. Proverbio nos enseña que este temor es un baluarte para nuestra vida.
Lo dice la palabra claramente. Necesitamos recuperar ese respeto, confiando en Él, creyendo en Él, haciendo las paces con Él. Necesitamos ser justificados por Él. Necesitamos ser limpios y recuperar esa paz con nuestro Dios. Allí comienza la paz. La paz no comienza porque otro tenga que hacer esto, o otro deba pasarle esto, o este tenga que salir, o este tenga que... No. Vamos a enfocarnos primero en algo. Paz, tú y yo, con Dios, para luego saber lo que Dios nos envía a hacer para con los demás. Y dije algo importante, los demás. El siguiente punto de pacificación es paz con los demás. ¿Alguna vez te has preguntado si verdaderamente hay una relación de paz entre tú y el resto de personas que te rodea? Romanos 12:18 nos habla un poco sobre eso. Dice: hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Otras traducciones dicen: si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esa es en la versión Reina Valera 1960. Para algunos la versión más espiritual. ¿Alguna vez te has puesto a pensar si dependiendo de ti hay paz en el lugar en el que estás? ¿Alguna vez te has puesto a pensar si dependiendo de ti hay paz en tu familia? Ya hablamos de tener paz con Dios, y hay gente que le encanta tener paz con Dios, pero le cuesta mucho tener paz con las personas a su alrededor. Es más, me atrevería a decir que como cristianos muchas veces tenemos fama de ser personas que no tenemos tanta paz con quienes nos rodean. Pero Dios nos está llamando a tener paz en la medida de que sea posible para nosotros. Así que quiero preguntarte, si está en tus manos hoy, ¿habría paz a tu alrededor? Es una pregunta que todos debemos hacernos. Es una pregunta a la que todos debemos entrar y especular un poco dentro de nosotros. Las relaciones adecuadas son relaciones que están marcadas por acciones de bien para las personas que nos rodean. Son acciones que nos permiten acercarnos a los demás, de forma de que podemos definitivamente ver en las personas lo que Dios ve. Porque definitivamente hay acciones que nos llevan a ser más pacificadores, ¿sí? Y de repente tú te estás preguntando, bueno, ¿cómo puedo yo hacer para ser un pacificador? Ok, vamos a volver al punto 1, vamos a comenzar con algo. ¿Por qué no comenzamos por decir la verdad? Pastor, ¿qué me estás diciendo? Te estoy diciendo que el primer punto, el primer paso para poder ser pacificadores es siempre hablar con la verdad. Dice en el verso más adelante, lo vamos a entender, el pasaje de Proverbio nos enseña que el testigo veraz libra de la muerte. Lo dice claramente. ¿Por qué no comenzamos porque nuestras palabras sean palabras de verdad? ¿Por qué no echamos fuera la mentira? ¿Por qué no echamos fuera de nuestra vida ese pecado? Estoy seguro de que la paz reinaría con muchísimo más poder en medio de nosotros si hoy decidiéramos comenzar con una acción. ¿Cuál acción? Que nuestra boca esté llena de verdad. Hay un punto número 2, en este punto número 2, y es que necesitamos entender que las acciones de justicia siempre tienen que estar relacionadas con el bienestar de los demás. No puedes ser un pacificador si nunca tomas acciones que bendicen la vida de los demás o que traen paz a los demás. Por lo tanto, no eres de repente una persona pacificadora, más bien eres una persona que vive en paz. Pero no necesariamente eres un pacificador. De repente vives tranquilo en tu casa, pero creas infiernos en cualquier lugar donde estás. Y yo no creo que esa sea la manera en la que el Señor quiere que nosotros prediquemos su palabra, o la manera en la que quiere Él que cambiemos la atmósfera en nuestra nación. Amén.
Creo fielmente que el Señor nos está llamando a ser verdaderos pacificadores. Nuestras acciones deben tener un deseo de bienestar para los demás. El verso 29 de Proverbios, los versículos que hemos estado leyendo, dice: el sabio domina su enojo, el tonto no controla su violencia. El sabio domina su enojo, el tonto no controla su violencia. Quien le quita todo al pobre ofende a Dios, su creador. Quien obedece a Dios trata bien al pobre. Cuando Dios está en nuestra vida, cuando estamos en paz con Dios, podemos estar en paz con los demás. Y cuando estamos en paz con los demás, la paz que Dios nos da puede llegar a la vida de otros, a la vida del contexto que nos rodea. Cuando Dios está en nosotros, podemos ser ese amor que Dios y solamente Dios puede brindar. Si hay paz entre tú y Dios, habrá paz y debe haber paz entre tú y todos los que te rodean. ¿Y a qué paz nos estamos refiriendo con los demás? Dominar tu enojo, ser lento para la ira, ser lento para lastimar, para ofender, ser una persona inteligente, porque dice que el tonto no controla su violencia. Lo que quiere decir que si controlas tu violencia, eres una persona inteligente. Y como pacificador necesitamos controlar nuestra violencia. Porque si estamos pidiendo paz, no podemos esperar que la paz llegue del cielo como si nada. No, la paz tiene que comenzar en medio de nosotros. Comienza con Dios. Comienza con nosotros, con Dios. Es una paz entre nosotros y Dios. ¿Sí? Pero esa paz tiene que alcanzar a los demás. No es algo que llega y ya. Viene a través de los corazones. Esa paz de Dios, de parte de Dios, para naciones enteras, viene del corazón de Dios, ministrando a nuestra vida. El punto número 3 y último punto en este instante es paz con nosotros mismos. Quiero que repitas conmigo: paz con nosotros mismos. El verso 30 de Proverbios que hemos estado leyendo dice: mente sana en cuerpo sano. Por eso la envidia te destruye por completo. ¿Qué significa tener paz con nosotros mismos? Es literalmente hacer las paces con lo que nosotros somos. ¿Y qué significa hacer las paces con lo que nosotros somos? Evitar lastimarnos a nosotros mismos. Dice claramente aquí: la envidia te destruye por completo. Es lo que Proverbio nos enseña allí. Pero de repente tú dices: bueno, yo no tengo envidia. Bueno, los celos destruyen tu vida por completo también. La ira destruye tu vida por completo. Todo lo que no proviene de los frutos del Espíritu destruye nuestra vida. Y este proverbio nos enseña mente sana en cuerpo sano. Tú y yo necesitamos hacer las paces con nosotros mismos. Estar en paz con Dios, estar en paz con los demás y estar en paz con nosotros mismos. Estar en paz con Dios, siendo justificados delante de Él, siendo limpios y sacando el pecado de nuestra vida. Paz con los demás, haciendo acciones que nos llevan a ser pacificadores, siendo tardos para la ira, llevando esa paz a nuestro entorno. Y en paz con nosotros mismos, evitando lo que nos hace daño: la ira, la contienda, los celos, la violencia, la envidia, la codicia. Todo lo que nos hace mal, debemos echarlo fuera. De eso también se trata la paz. Ahora entiendes por qué la paz no es simplemente un estado que está allí, como en el aire. No, se siente una paz. No es solamente eso. Claro que sentimos la paz en el aire, claro que se siente el ambiente distinto, pero la paz no es solamente algo que se siente, es algo que se practica. La paz no es un estado del contexto, es una comunicación con todo lo que nos rodea. Es una comunicación con Dios, es una comunicación con las personas, es una comunicación con nosotros mismos. Si tu cuerpo y tu mente están en paz, en verdadera paz, esa paz que proviene del Señor,
Tu cuerpo no será destruido y tendrás salud. Y a este punto quería llegar. Tener paz en nuestro corazón trae salud a todo nuestro cuerpo. Concluimos que esta paz que da el Señor es nuestra tranquilidad en el presente y en el futuro. El mismo pasaje de Proverbios nos lo deja claro. Y solo cuando confiamos en esto podemos tener claridad de lo que debemos hacer. Entonces, ¿cómo puede cambiar una nación? Cuando los pacificadores se levantan y ministran paz y buenas nuevas a todos los que los rodean. Las naciones están conformadas de personas. Y si la paz no está reinando en el corazón de esas personas, difícilmente vamos a poder cambiar naciones. Si tú y yo deseamos que nuestro país cambie, necesitamos de todo corazón ser pacificadores, estar en paz con Dios, estar en paz con los demás y estar en paz con nosotros mismos. Quiero que cierres tus ojos allí donde estás y vamos a hacer una pequeña oración. Padre, a ti te damos toda la gloria y la honra y te pedimos de todo corazón que tú hagas tu obra majestuosa en nuestra vida. Trae paz, Señor, a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro trabajo. Señor, hoy deseo reconciliarme contigo, me arrepiento de mis pecados, límpiame, Señor. Hoy deseo estar en paz con los demás, ayúdame a amarlos, a ser tardo para la ira, a tratarlos bien, a nunca menospreciarlos y ayúdame, Señor, a estar en paz conmigo mismo, que nunca haga nada, ni permita que algo me haga daño, destruya mi mente o mi salud, ningún fruto lejano a lo espiritual, Señor, que nada de eso, que nada de lo que no proviene de ti, Señor, esté en mi corazón. Te lo pido que pueda estar en paz, Señor, con todo lo que me rodea, Padre Santo, y que mi país, que mi nación pueda ser un lugar donde la paz y solamente tu paz puede reinar. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Si estás acompañándonos hoy por primera vez, me encantaría que pudieras hacer una pequeña oración. Si es primera vez que te estás conectando a nuestra reunión, me encantaría que pudieras repetir conmigo. Señor Jesús, hoy me arrepiento y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. Te amo, Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Si es primera vez que has hecho esta oración y es primera vez que nos acompañas, escribe allí en el chat que te conectas por primera vez o ve a nuestras cuentas de Instagram o Facebook y escríbenos un mensaje privado y dinos: es primera vez que me conecto y me gustaría conectarme más con lo que ustedes son. Estoy seguro de que alguien allí podrá darte una respuesta y podrás disfrutar de este hermoso espacio en un mayor nivel. Al resto de los que están acá, que ya son parte de la familia, gracias por quedarse hasta el final de esta reunión online. Estoy seguro de que vamos a comenzar el día lunes siendo verdaderos pacificadores. Recuerden, muy claro, la paz no es algo que está relacionado solamente con el contexto. La paz no es solamente un estado del contexto. La paz es una comunicación con todo lo que nos rodea. Paz con Dios, paz con los demás y paz con nosotros mismos. Dios te bendiga, feliz lunes y que la paz de Dios te acompañe.